alabanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. En mi desierto te encontré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Canto una alabanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. En mi desierto te encontré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Camino a la luz de tu amor, tuyo soy, tu sangre me limpió y me compró. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó.
Muy buenas noches, queridos hermanos, que Dios los bendiga. Qué gozo nuevamente estar reunidos acá, juntos en el Señor. Darles las gracias a nuestro Dios, a nuestro Padre, por poder permitirnos una vez más estar escuchando su palabra, aquí todos juntos como el pueblo de Cristo que somos. Ahí donde está le voy a pedir que pueda cerrar sus ojitos un momento, hagamos una oración con nuestro Padre. Digámosle: Señor amado, en el nombre de Jesús queremos darte gracias en esta noche, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Señor bendito. Queremos entregarte nuestras vidas, nuestros corazones, Padre bendito, y seas tú dirigiendo cada palabra, cada intención del corazón, Señor bendito, en este tiempo. Cuida y guarda a cada uno de mis hermanos, Señor, sus vidas, sus familias y todo lo que hacen, Señor. Gracias por todo. Toma control de esta reunión. En el nombre de Jesús, Señor bendito, comenzamos. Y su pueblo dice amén. Amén, queridos hermanos, que Dios los bendiga. Muy bienvenidos a todos los que se están conectando. Quisiera que el día de hoy podamos hablar de un tema muy hermoso, realmente el cual es la libertad en Cristo que tenemos. Es un tema que como creyentes tenemos que vivirlo día a día, queridos hermanos, la libertad que tenemos en Cristo. Pero sabe que hay una razón para tener la libertad que tenemos en Cristo, hay un motivo, y el cual ese es lo que vamos a estar viendo en este tiempo. Así que le voy a pedir ahí donde esté que pueda ir a Colosenses, al libro de Colosenses, el capítulo 2, vamos a abrir, desde el versículo 11 al versículo 23, vamos a abrir, ¿ya? Del versículo 11 al 23 de Colosenses 2. En él también fuisteis circuncidados con la circuncisión no hecha por mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que se le levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados de las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuantos días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que iba a venir. Pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto de ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos de este mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como: no manejes, no gustes ni toques, en conformidad a mandamientos de doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad, en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Ahí estamos viendo Colosenses capítulo 2, verso 11 al 23. Mire, queridos hermanos, a ver, vamos a ver un poquito en contexto. Vamos a poner aquí, Pablo está hablando, no estaba hablando al pueblo de los Colosas, del pueblo de Colosas, que es los colosenses, y está hablándoles, diciéndoles, primero estaban queriendo entrar, como alguna vez hemos hablado, ideologías, preceptos humanos por sobre la ley que había venido por Cristo, la ley de la gracia, ¿ya? Ellos estaban agarrando la ley por obras y estaban queriendo poner por sobre la ley de la gracia. Entonces Pablo escribió esta carta justamente, ¿por qué? Porque esas herejías estaban entrando en la iglesia, y no solamente esas herejías, sino también preceptos humanos. Querían que se circunciden, querían que se guarden los sábados, querían que dejen de comer, dejen de tocar ciertos animales, y querían volver a las ciertas tradiciones humanas. Y en ese sentido es lo que Pablo escribe esta carta, ¿ya? Pero quisiera dividir esta parte que acabamos de ver de Colosenses 2, 11 al 23, en tres partes. Vamos a ver la primera parte: ¿qué es lo que Cristo hizo en nosotros? ¿Qué es lo que Cristo ha hecho en nosotros? ¿Ya? La segunda parte: ¿qué es lo que Cristo ha hecho en la cruz
con el enemigo. Sí, eso está muy interesante. Y la tercera parte es la libertad que tenemos como hijos de Dios, como creyentes. Ya, entonces vamos a ir viendo parte por parte rápidamente para que el tiempo no nos pise. Primero veamos qué es lo que Cristo hizo en nosotros. Es lo primero que vamos a ver. Dice, desde el verso 11, en él también, dice, fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. A ver, ¿qué nos está diciendo? Primero, en él también, usa esa palabra, queridos hermanos, en él también. ¿Por qué? ¿De quién está hablando? En él también habla de Cristo, ¿sí? Al conocer los caminos de Dios, al convertirnos en hijos de Dios, queridos hermanos, nosotros hemos recibido la bendición espiritual de que el Espíritu Santo ha venido a nuestro ser y nos ha hecho hijos de Dios. Y todas las bendiciones que recibimos es porque somos hijos de Dios. Y como dice, en Él también se está refiriendo que en Cristo estamos viviendo. Nuestra vida, queridos hermanos, la vivimos en Cristo. Por lo tanto, la salvación que tenemos, las bendiciones que tenemos, no es por mérito humano, no es por obra nuestra, no es por las cosas buenas que hayamos hecho. Incluso, ni siquiera depende de las cosas malas que hayamos hecho. Toda depende de Cristo, de la obra de Cristo, de los méritos de Cristo. ¿Y qué se consigue con eso, hermanos? Pues el hecho de vivir vidas que glorifican a Dios, pero no por nuestras propias obras, sino por la obra de Cristo mismo. Si no fuera por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, no tendríamos nada. Si no fuera que vivimos en Cristo nuestras vidas, no tendríamos ninguna bendición, ¿ya? Por eso acá dice, ¿no? En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. O sea, en Cristo hemos sido circuncidados, dice, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. O sea, esa circuncisión, queridos hermanos, ha sido hecha espiritualmente en nuestros corazones. Pero, ¿qué significa la circuncisión? A ver, vamos a ver un poquito el tema de la circuncisión. A ver, Génesis 17, 10 al 11. ¿Qué nos dice Génesis 17, 10 al 11? Dice, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros. Tu descendencia después de ti será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. ¿No? Aquí Dios le está hablando a Abraham y le dice, toda tu descendencia va a ser circuncidada, tiene que ser circuncidada. Y eso, queridos hermanos, significaba que un pedacito del prepucio del miembro viril del varón iba a ser cortado. ¿Sí? Eso significaba la circuncisión, pero era algo físico. Era algo físico. Aquí Pablo dice, fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, no algo físico, sino que esto ya era algo espiritual. ¿Ya? En este sentido, queridos hermanos, vamos a hacer una pequeña comparación en lo que es la circuncisión de la carne y la circuncisión en Cristo, la circuncisión espiritual. Primero, como habíamos dicho, la circuncisión de la carne era un rito en el cual se cortaba el prepucio que cubre el miembro del varón, ¿ya? Pero en la circuncisión de Cristo, Cristo mismo hace una circuncisión espiritual, ¿sí? En nuestra vida. Esa carne que se quitaba antes como una marca al pueblo de Israel, esa carne, Cristo lo ha quitado en la cruz del Calvario. Esa circuncisión espiritual significa que nosotros hemos sido marcados para Cristo y estamos con Cristo juntamente crucificados. ¿Sí? Esa circuncisión es la circuncisión espiritual a la que se está refiriendo aquí. ¿Ya? Segundo, veamos, la circuncisión de la carne era una señal de pacto con Abraham y toda su descendencia. Era una señal, una marca del pacto que Dios había hecho con Abraham. Mientras con la circuncisión de Cristo, nosotros somos esa descendencia de Abraham por fe. Por fe nosotros estamos marcados. Esa señal de pacto está sobre nuestra vida. El pacto de la gracia en la cual vivimos ahora por fe. ¿Ya? Tercero, la circuncisión implicaba una obediencia a Dios. Antiguamente decían, si se van a circuncidar, eso significa que tienen que obedecer a Dios. Pero eso lo hacían como una orden,
como un mandamiento que tenían que cumplir. Pero en este tiempo ya no es en la circuncisión de Cristo una obediencia por temor, por el castigo, no. Es una decisión que yo me entrego a Dios y recibo esa circuncisión espiritual por obediencia, por amor a Dios, ya no por obligación. ¿Sí? También cuarto, era una señal de una relación especial e íntima y santa con Dios. El pueblo de Israel se circuncidaba, ¿por qué? Porque era una señal de que pertenecían a Dios, estaban separados para Dios y que este pueblo tenía una comunión especial con Dios. Así también la circuncisión de Cristo que nosotros recibimos, hermanos, es una señal de comunión con Dios. Somos escogidos, separados para Dios, para vivir vidas santas. Pero como les decía esta vez, esta circuncisión ya no es de carne, es una circuncisión del corazón. ¿Sí? A ver, quinto, con la circuncisión de la carne que pasaba con el pueblo de Abraham, dice, no se podía, si no estabas circuncidado, no podías participar de los sacrificios que se hacían para Dios, ni la Pascua, ni nada. Pero queridos hermanos, con la circuncisión en Cristo, ahora sí, en Él sí podemos participar de todos los sacrificios. Es más, el sacrificio espiritual que hizo Cristo por nosotros, que es la Pascua espiritual, nosotros podemos ser partícipes a través de Cristo. Por lo tanto, la circuncisión de Cristo, si se da cuenta, es mucho más completa que la circuncisión que venía por el lado de la carne. ¿Sí? Y por último, sexto, la circuncisión antiguamente representaba quitar los pecados de la vida. Al ser marcados para Dios, al quitar ese pedacito de carne, mostraba que estaban siendo separados y se quitaba el pecado del pueblo. Pero en Cristo, queridos hermanos, significa que nosotros estamos muriendo al pecado y nuestras vidas, nuestras intenciones, nuestro corazón ya está marcado por Cristo. ¿Sí? Esa carne ya es crucificada juntamente con Él, con Cristo, y nosotros tomamos nuestra cruz todos los días y caminamos como un cuerpo elegido por Dios. ¿Ya? Así que cuando dice en el verso 11, fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, significa que Cristo mismo en la cruz nos ha circuncidado juntamente con Él, y nuestro cuerpo carnal pecaminoso ha sido crucificado juntamente con Cristo. ¿Ya? Pero veamos el verso 12. Verso 12 dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces aquí está haciendo una semejanza entre lo que es la circuncisión que era antiguamente y el bautismo que ahora nosotros lo practicamos. Entonces dice, sepultados con Él, o sea, en Cristo, en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe del poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿Qué hizo Dios? Estamos viendo. Primero, ha circuncidado nuestro corazón, ya no nuestra carne, nuestro corazón. Somos marcados, somos elegidos. Hemos sido un pueblo escogido por Dios para ser sus hijos. Luego nos está diciendo en el verso 12, hemos sido sepultados con Él, con Cristo en el bautismo. Y luego hemos sido resucitados con Él también por la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Queridos hermanos, cuando usted se ha convertido, ha sido muerto a los delitos y pecados, ha sido limpiado sus delitos y pecados, y ha muerto juntamente con Cristo dentro del agua cuando se ha bautizado, ha sido sepultado en el agua, y luego al levantarse ha sido resucitado con Cristo. ¿Sí? Por lo tanto, el Espíritu Santo que ha levantado a Cristo de los muertos es el mismo Espíritu Santo que nos levanta a nosotros espiritualmente como nuevas criaturas. ¿Se da cuenta, hermano? Hermana, realmente la obra que para obtener esa libertad en Cristo, espiritualmente ha habido toda una revolución. Hemos sido marcados en nuestro espíritu, hemos sido sepultados con Cristo y resucitados con Él a nuevas criaturas. Ahora somos nuevos. Y si se da cuenta, por eso en la palabra nos dice que todo lo viejo ha pasado, todo se ha hecho nuevo. Verso 13 dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados.
Aquí está haciendo la comparación, dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. O sea, nosotros, queridos hermanos, antes estábamos, como dice en Efesios 2, dice, estamos muertos en nuestros delitos y pecados, muertos en nuestros pecados estábamos, sin esperanza y sin Dios. Y además dice, y en la incircuncisión de vuestra carne. Nosotros no éramos un pueblo que precisamente brille porque éramos pueblo de Dios. No, todos nosotros, un pueblo gentil, estábamos alejados de Dios, enemigos de Dios éramos. Pero ¿qué ha pasado ahora? Os dio vida juntamente con Él. Con Cristo llegamos a tener la salvación. Con Cristo nuevamente podemos decir que tenemos vida. Y nos ha perdonado los pecados y nos ha hecho hijos de Dios. Y en el verso 14 dice, y no solamente se ha conformado con eso, en el verso 14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Esa acta de los decretos, esto es algo judicial, queridos hermanos. El acta de los decretos era como un papel con todos los mandamientos que teníamos que cumplir, con todos. Y si quebrábamos un solo mandamiento, estábamos condenados, estábamos quebrando todos los mandamientos enteros. Pero esa acta de decretos, Cristo en la cruz lo ha anulado, lo ha deshecho, ¿sí? Y esa acta que estaba apuntándonos, diciéndonos que nosotros habíamos pecado, que habíamos fallado, ha sido anulado. Por eso dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Por lo tanto, queridos hermanos, si Cristo mismo ha anulado ese acta de decretos y esos pecados que teníamos han ido sobre la cruz y Cristo ha pagado por esos pecados, ¿quién nos puede condenar? En Romanos 8.1 nos dice, ¿quién nos puede condenar? Ya, pero antes de llegar a toda esa parte, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, estamos en, por si acaso, Colosenses capítulo 2, verso 14, ¿no ve? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Por lo tanto, Cristo en la cruz hace que judicialmente seamos libres de nuestros pecados y somos declarados justos, somos justificados y como hemos visto en un versículo anterior, somos resucitados con Él, o sea, nos da una vida nueva. Eso se le llama regeneración. Somos dado una vida nueva, somos justificados con Él. ¿Sí? Por lo tanto, hermanos, a ver, Romanos 6.6 vamos a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice, sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida y ya no somos esclavos del pecado. ¿A qué quiero concluir con esto, hermanos? Si nuestros pecados han sido clavados en esa cruz, nuestros pecados, y hemos sido declarados justos, y ahora todos los pecados que podamos cometer, a través del arrepentimiento y de ir delante del Señor, nos pedimos perdón y Dios nos perdona, entonces tenemos una salvación completa en nuestra vida. Por lo tanto, ¿quién nos puede condenar? ¿Quién? Cuando usted, querido hermano, querida hermana, cuando usted peque, falle, tenga un error delante del Señor, vaya a los pies con arrepentimiento de su corazón a los pies de Cristo. Y con fe pídale con todo su fervor, con todo su corazón, perdón por su pecado. Y va a ver cómo Dios perdona su pecado y le limpia de toda maldad. ¿Sí? Entonces, de todo esto, nuestro Señor nos está hablando. Antes de hablar de la libertad que tenemos en Cristo, nos dice, primero, como hemos visto, recapitulando un poco, dice que Cristo mismo ha hecho una obra de salvación sobre nuestra vida. 2. Ha circuncidado nuestro corazón. ¿Qué significa? Nos ha señalado, nos ha marcado como pueblo suyo. 3. Hemos, sido sepultados en él en el bautismo y nos ha dado vida nueva. Nuestro viejo hombre ha sido sepultado y nos ha dado una vida nueva en Cristo. 4. Ha perdonado nuestros pecados. Ha perdonado todos nuestros pecados y nos ha librado de esa condenación que teníamos por nuestros pecados. 5. Ha anulado el acta de los decretos que había en contra de nosotros. Ha anulado esa acta
¿Por qué? Porque Él ha pagado el precio de nuestros pecados. Cada pecado que hayamos cometido, Él lo ha pagado en esa cruz. ¿Sí? Y sexto, lo vamos a ver en el verso 15. Esto es lo que hizo Cristo en la cruz al enemigo. Ya hemos visto los 5 puntos que ha hecho con nosotros. Y el sexto dice, verso 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué significa esto, hermanos? Despojando a los principados y a las potestades, dice que les ha quitado sus armas espirituales, sus vestiduras espirituales que tenían, los ha dejado desnudos. En ese tiempo, ¿sabe qué pasaba, hermanos? Pasaba que cuando habían dos enemigos y uno de ellos ganaba al otro, lo vencía, pero no lo mataba, sino que a esta persona, para mostrar a su pueblo de esa persona, para humillarlo, para avergonzarlo delante de su propio pueblo, le quitaba sus vestiduras, lo dejaba desnudo y lo soltaba así todo golpeado y todo desnudo, los dejaba que se vaya. Entonces toda la gente que veía a esa persona desnuda, pues se reía y se burlaba de él, ¿no? Y es lo que está diciendo acá. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente. O sea, en la cruz Cristo ha vencido de tal forma que ha derrotado totalmente al enemigo y su obra, y lo ha exhibido públicamente, lo ha avergonzado públicamente, dice, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Y saben cómo sabemos eso, queridos hermanos? Porque Cristo resucitó. Cristo murió en la cruz. El enemigo estaba tal vez gozoso viendo como decía, ahí está el ungido, el que decían que iba a rescatar al pueblo de Israel, está muriendo, se estaba riendo. Y Cristo muere, y luego que muere, resucita. Y el enemigo, me imagino que decía, pero ¿qué está pasando? Si el poder de la muerte está sobre Cristo, Él ha muerto. Pero cuando lo ve resucitar, se le caen todas sus expectativas. Y ahí es totalmente humillado el enemigo. Y Cristo vence a la misma muerte. El Espíritu de Dios viene sobre Cristo y le da esa vida, resucita a Cristo. ¿Eso saben qué significaba, queridos hermanos? Que Dios mismo estaba aceptando la ofrenda por nuestro pecado. Cuando aceptó la ofrenda por nuestro pecado, es que resucitó. ¿Sí? Por esa razón es que estamos tan seguros de que nuestros pecados son perdonados y que somos nuevas criaturas. Muertos en Cristo, vivimos en nuestra vida espiritual. Una vida gloriosa delante de Él. ¿Sí? Ok, entonces hasta ahí. Si se da cuenta, Cristo en la cruz hizo realmente todo un proceso. Nos ha santificado, nos ha justificado, nos ha regenerado, nos ha cambiado, nos ha quitado nuestros pecados y ahora ya nadie puede condenarnos. ¿Por qué? Porque Él pagó nuestros pecados y no solo conforme con eso, sino que también humilló al enemigo cuando resucitó, cuando estuvo en la cruz pagando nuestros pecados, y al resucitar totalmente destruyó las obras del enemigo y la muerte también. ¿Ya? Y ahí es donde viene el verso 16 que nos habla la libertad que tenemos como hijos de Dios. O sea, Pablo está diciendo, si Dios ha hecho una obra tan grande sobre ustedes y el enemigo lo ha derrotado, ustedes ahora tienen una libertad en Cristo, una libertad plena en Cristo. Y en eso justamente empieza a hablar desde el verso 16, ¿ya? Hasta el 23. Dice, por tanto, dice, por eso dice, ¿no? Por tanto, dice, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. O sea, nos dice, ustedes, queridos hermanos, ustedes, dice, tienen la libertad ahora. Si imagínense, si antes estaban esclavos de las leyes y del antiguo pacto, que tenían que cumplir días de fiesta, que no tenían que comer esto, que no tenían que tocar esta otra cosa, que tenían que estar cumpliendo un montón de normas, ahora están libres en Cristo. Ahora vivan felices y alegres porque Cristo ya ha cumplido toda la ley y ha pagado todo el precio por nuestro pecado, y ahora vivimos en la libertad que Cristo nos da. Verso 18 dice, nadie os prive de vuestro premio
afectando humildad y culto de los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Y les dice, ustedes, queridos colosenses, han sido libertados por Cristo. Ahora, que nadie los juzgue por lo que comen o lo que beben, ni por nada, porque eso era una sombra simplemente lo que había de venir. Y ahora, dice, nadie os prive de vuestro premio. ¿Sí? Les dice, ustedes si siguen a Cristo, si siguen a Dios, háganlo con todo su corazón, conforme a la palabra de Dios, sí, pero háganlo con todo su corazón, con toda la libertad que Cristo nos da. ¿Qué significaba eso? Significaba que ya no tenían que estar mezclando tradiciones y ritos humanos al seguir a Dios. ¿Sí? Los hacía libres de esas cosas. En ese tiempo, queridos hermanos, los fariseos habían aumentado, habían añadido, había entrado el legalismo. Legalismo significa que entra mandamientos humanos a lo que Dios ha establecido. Y eso es lo que había pasado. Y en este tiempo, aunque no crean, sigue hasta cierto punto pasando eso. Mucha gente empieza a querer meter nuevos mandamientos a lo que es la palabra de Dios, y no es así. Todo lo que tenemos que cumplir está acá en la palabra de Dios. ¿Sí? Otros vienen y dicen, no, además tenemos que hacer estas cosas para agradar a Dios, y tenemos que bailar, y tenemos que hacer tantas cosas por Dios, pero no es así. Dios ya ha hecho una obra completa para nuestra libertad. No tenemos que ya cumplir ni tradiciones, ni ritos. Es más, por ese tema, en ese tiempo no creemos ni en bailes, no creemos ni en pirámides, ni en calaveras, ni en la astrología, ni en horóscopos, ni en sacrificios, ni en nada de esas cosas, que son tradiciones de hombres. Ahora vivimos en libertad para alabar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Verso 19. Dice, y no haciéndose de la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Cristo. ¿Ya? Y no haciéndose, no agarrándose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. ¿Ya? Entonces les dice, tienen libertad, tienen la iglesia, tienen el cuerpo de Cristo que es la iglesia, pues vivan en alegría, en gozo, en el amor que Cristo nos da dentro de la iglesia. ¿Sí? Pero dice, ya no estén ustedes caminando, queriendo agradar a los hombres, queriendo agradar a las personas o a instituciones. No, viven en la libertad que Cristo nos da. Porque nosotros somos el cuerpo de Cristo y caminamos los unos o los otros con el amor que Cristo nos da. Y el crecimiento lo da Dios mismo. ¿Ya? Verso 20. Dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos de este mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos? Está diciendo, si están viviendo en la libertad que Cristo nos da, ¿por qué otra vez quieren someterse a preceptos, a mandamientos de hombres? Tales como, no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Entonces aquí Pablo les está exhortando, ¿no? Les dice, si han tenido tanta libertad que Dios les ha dado, los ha libertado de las cadenas del pecado, les ha dado la vida nueva, los ha santificado, los ha justificado, los ha regenerado, ¿por qué otra vez quieren hacer obras para poder agradar a Dios? No, vivan en libertad, les dice aquí justamente Pablo. 23, verso 23 dice, tales cosas tienen en la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Les dice, ok, ¿ustedes quieren agradar a Dios? Amén, sí lo quieren hacer. ¿Quieren santificarse? Sí lo quieren hacer. Pero no crean que por hacer esas tradiciones, querer hacer sacrificios y demás cosas, van a agradar a Dios. Y eso también nos dice a nosotros en este tiempo, queridos hermanos. Nos dice el Señor que si nosotros queremos alabarle y glorificarle, hagámoslo con alegría, hagámoslo con temor de Dios, con gozo. Busquemos a Dios, caminemos conforme en pos de Dios, leyendo su palabra, en oración, en ayunos, buscándolo con alegría, con gozo, con agradecimiento. Pero no caigamos otra vez en querer agradarle por medio de nuestras obras. Y aún las cosas que hacemos, como por ejemplo el ayuno, que es mortificar el cuerpo, es bueno si lo hacemos queriendo agradecer a Dios, si lo hacemos queriendo acercarnos más a Dios, para agradar más a Dios. Pero si lo hacemos
por obligación, estamos cayendo otra vez en lo que habían hecho los judíos en ese tiempo. Sí, hermanos. Así que de aquí, en conclusión, podemos sacar 3 cosas. 1. La obra, queridos hermanos, la ha hecho Cristo sobre nuestra vida. La obra de salvación, la obra de regeneración, la obra de santificación y es más, algún momento la obra de glorificación cuando estemos juntamente con Él. Ya lo ha hecho el Señor. Estemos gozosos y alegres porque ya lo hizo. Segundo, el Señor mismo aún al enemigo lo ha sujetado, lo ha vencido, lo ha derrotado en la cruz. Por lo tanto, Él está totalmente vencido. Y Él, si bien puede querer condenarnos, puede querer influir en nuestras vidas, no tiene un poder grande sobre nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros pertenecemos a Cristo. Y el que está con nosotros es más grande que está en contra de nosotros. Por lo tanto, tenemos una libertad plena también en Él. Y tercero, gracias a eso, gracias a que Cristo hizo una obra por nosotros y gracias a que Él ha sujetado, ha sometido a todas las obras del enemigo, nosotros tenemos libertad para vivir nuestra vida en santidad, vivir nuestra vida en amor, vivir nuestra vida glorificando a nuestro Señor con alegría, con gozo, con paz, con todo el fruto del Espíritu para Él. ¿Sí? Así que yo le animo en esta noche, querido hermano, querida hermana, caminemos en la libertad que solo Cristo nos da. Caminemos nuestras vidas glorificándolo, alabándolo, buscándolo, orando, pero por alegría, por gozo, por agradecimiento, y ya no atados a la ley, ya no en temor de decir, ay, si no hago esto, me va a ir mal, y si hago esto, me va a ir bien. No, vivamos en alegría, y si hacemos algo por Él, lo hacemos por gozo, por agradecimiento, por amor a nuestro Dios. No lo hacemos por otra cosa. Amén. Amén, queridos hermanos. Con esto hemos acabado el capítulo 2. Así que ahí le pido que cerremos nuestros ojitos un momento, oremos a nuestro Padre. Digámosle, Señor amado, en el nombre de Jesús, Padre bendito, nos acercamos delante de ti, queremos darte gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Señor bendito, porque tú haces una obra completa sobre nuestras vidas, Señor, y te agradecemos por ello, Padre bendito. Te queremos entregar en esta noche, Señor bendito, nuestros corazones, nuestras vidas, agradecerte, Señor, por la obra completa que has hecho sobre nuestras vidas, porque nos has elegido como tus hijos, Señor bendito, porque nos has regenerado, porque Señor bendito nos has justificado, nos has santificado y vas a venir por nosotros, Señor bendito, para estar en tu gloria juntamente contigo, Señor. Gracias, Padre bendito. Aún los poderes de las tinieblas tú has derrotado totalmente, Señor, y nos has brindado la libertad que tenemos en Cristo, una libertad maravillosa para vivir nuestras vidas felices, en gozo, esperando tu segunda venida, Señor, glorificándote con nuestras vidas. Gracias por todo, Señor. Te entregamos cada carga, cada peso, cada preocupación que tengamos nosotros, Señor Santo, en este tiempo. Lo depositamos en ti, sabiendo que tú estás obrando, Señor Santo, siempre para bien, Padre bendito, para acercarnos a tus santos caminos. Y queremos glorificarte aún en medio de la tormenta, aún en medio de nuestras pruebas. Queremos glorificarte con nuestra vida, Señor. Gracias por todo, te entregamos nuestras vidas, nuestros corazones, cada familia. Bendice, Señor bendito, de cada vida que se ha conectado. En el nombre de Jesús, Padre bendito, te entregamos todo y su pueblo dice amén. Amén, queridos hermanos, queridas hermanas, que Dios los bendiga mucho hasta ahí donde esté. Un fuerte abrazo a la distancia. Los esperamos el día domingo en nuestra iglesia. Recuerde, y si tiene hermanos jóvenes por ahí, los días sábados tenemos reunión de jóvenes y los domingos nuestras reuniones generales también. No se olvide que también los lunes tenemos enseñanza a las 8 de la noche. Estamos una horita con hermosas enseñanzas para poder ir creciendo aún más. Y los miércoles, por supuesto, nuestras reuniones que tenemos los días miércoles a las 8 de la noche. Que Dios los bendiga, un fuerte abrazo a la distancia y que la paz de nuestro Señor esté sobre su hogar, sobre su vida, queridos hermanos. Que Dios los bendiga mucho. Hasta una siguiente oportunidad. Chao, chao.